Hoy en Cara a Cara analizamos la reforma electoral, los primeros elementos que conocemos de la reforma electoral que se cocina a nivel federal. Más adelante están con nosotros los constructores para hablar de dos temas importantes. Línea 3 del tren ligero, ¿cuándo podría estar realmente la línea 3 del tren eléctrico? Y las investigaciones por presuntos moches en la administración pasada. También es martes de Justicia Abierta y platicaremos con el abogado Jorge Torres. Soy Enrique Tucen y a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 5 minutos, muchísima información en este martes 18 de junio, tal vez la nota del día y que también monopolizó la discusión en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, es la investigación abierta en los Estados Unidos contra Enrique Peña Nieto, contra el expresidente del país por un presunto soborno en la operación de compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos y en donde también está señalado Emilio Lozoya. Esto dijo López Obrador sobre este caso en particular a pregunta expresa del reportero del Universal. Entonces, está abierta la investigación. Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos. No tengo elementos para opinar sobre este asunto. A todos, o sea, no puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales. El presidente dijo, pues sí, que es un asunto abierto y por lo tanto la investigación continuará con relación a este tema, pero también dijo que él es más de la idea de no voltear hacia atrás, sino hacia adelante, es decir, como diciendo, pues si está abierta la investigación tendrá que seguir los cauces legales, pero que su opción sigue siendo no castigar los delitos de corrupción del pasado. Y antes de comenzar nuestra mesa de análisis, el asunto de A Toda Máquina, del proceso de A Toda Máquina, parece que habrá resolución el 30 de junio de parte de la Contraloría del Estado. Ayer Morena salió a decir que la Contralora del Estado estaba a punto de renunciar en su cargo. La Contralora dice que no, que va a terminar la investigación relacionada con A Toda Máquina, que en este momento se están haciendo las comparecencias en torno a este tema y máximo el 30 de junio, es decir, en 12 días puede haber una resolución en torno a este tema, a esta polémica, este polémico arrendamiento por más de 3,000 millones de pesos impulsado por el gobierno del Estado. Pero también la reforma electoral, debate sobre la reforma electoral a nivel nacional y tenemos mesa de análisis para discutirlo con Karina Hermosillo, coordinadora de la licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales del ITESO. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días a tu audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, Karina, un gusto estar con ustedes de nuevo. A ver, algunos elementos que han salido de la reforma, todavía no hay un documento como tal, pero hasta el momento lo que se ha discutido: reducción de prerrogativas a los partidos políticos, austeridad en los procesos electorales, reducción de los legisladores plurinominales, posible desaparición de los OPLES o los institutos electorales de los estados y también, y bueno, eso más bien lo esbozó el senador Pablo Gómez, la posibilidad de desaparecer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mario, ¿cómo ves este primer saque? Todavía no hay un documento, pero estas primeras declaraciones en torno a la reforma electoral. Bueno, muchos temas. Yo creo que sí es preocupante en la parte de la reforma, la desaparición del Consejo. Sabemos que hay en las iniciativas un intento tal vez de aprovechar la mayoría que tiene Morena. A mí me preocupa algo, Enrique, que
en esta renovación de un consejo, la disminución, que yo creo que puede estar bien en términos de austeridad, no tener 11 consejeros a nivel nacional, pero el método de selección, ¿no? Actualmente es en la Cámara de Diputados, solo en la Cámara de Diputados, no es como otros temas en los que ahorita el Senado está fungiendo como un contrapeso. Y lo otro, una de las iniciativas en la que también plantea la desaparición de los organismos electorales locales, que se designen consejos locales que pertenezcan al INE, a las juntas, ahora juntas locales del INE, pero esta elección sería en la Cámara de Diputados también. Hay que recordar que los consejos locales de los OPLES en este momento son electos en el Consejo General del INE, con un proceso en el que intervienen varias instituciones, ¿no? Exámenes. Antes era el Congreso, ahora antes ya era el es Congreso el del INE, Estado, ¿no? Hoy es el INE, me parece una buena fórmula. Desde la reforma 2014 hay un proceso distinto, se le quitó a los diputados y bueno, yo creo que sí, los consejeros del Consejo General del INE tienen que seguir siendo electos como han sido los últimos, ¿no? Ya incluso el último consejo con un proceso en el que intervinieron otras instituciones, ¿no? Con revisión de perfiles, exámenes, Sociedad civil también estuvo sociedad civil, involucrada, ¿no? pero dejarlo en manos de la Cámara de Diputados me parece riesgoso, o que podría existir una regresión. Karina, ¿cómo ves el primer saque? A ver, Enrique, si me permites, yo me regresaría un poco. Primero, con la lógica de seguir trabajando y consolidando la democracia, me parece que una reforma electoral, así como ha venido sucediendo después de varios procesos electorales, es plausible, ¿no? Hay algunos elementos que preocupan, y el primer elemento que a mí me preocuparía es el tema de la autonomía, y que tiene mucho que ver o hace resonancia con lo que ya comenta Mario. Es decir, en el sentido en el que ya se ponga a tambalear la autonomía de los institutos, podríamos correr el riesgo de no garantizar el derecho electoral de los ciudadanos. Ese es el primero. Otro elemento de como de los retos o aquellos temas en los que habría que prestar atención es incluso en lo que ya ha venido sonando en el tema de la revocación de mandato, sí, y la aparición de el presidente en la boleta electoral del 2021. Entonces son elementos que habría que tener cuidado porque podríamos hacer tambalear el proceso democrático en el país. Es decir, ¿te preocupa el asunto de la autonomía del INE en particular? Es decir, que pueda haber una mayoría de consejeros afines a Morena en esta renovación. Y en el caso de la revocación, ¿qué es exactamente lo que te preocupa? Lo que me preocupa es que apareciera el presidente en las próximas elecciones 2021, y que de alguna manera pues también orillara o de alguna manera incidiera en el voto de los ciudadanos. Que por cierto, el presidente habló sobre este tema en la conferencia de prensa de la mañana y dice que está abierto a no aparecer el mismo día de la elección, pero elige otra fecha que, por cierto, para el presidente es muy simbólica. Lo que no se quiere, pues, es nada como opción. Pues entonces sí, a lo mejor el proceso electoral empieza antes, ¿no? O sea, no sé, eso sí no lo había visto. Pero yo propongo el 21 de marzo del 21, domingo, consulta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, esa es la propuesta alternativa, ¿no? A ver si se acepta. Bueno, habló durante muchos minutos, Mario, el presidente citó a Maquiavelo incluso, y dijo que en la política no solamente se necesita virtud, sino también suerte y fortuna. Y después dijo que qué buena suerte que en este año, en el año 2021, el 21 de marzo, el día del natalicio de Benito Juárez, cayera precisamente en domingo. Por lo tanto, se podría hacer la revocación de mandato antes de los comicios. Señal divina. Intermedios. La fortuna, la divina fortuna de que el 21 de marzo cae en domingo. Enrique, yo coincido con Karina. El tema de la revocación sí es preocupante que aparezca en la boleta el día de la elección, pero también yo creo que se está utilizando y empleando mal este mecanismo, un mecanismo importante, poderoso, pero que creo debe estar en manos de los ciudadanos. Creo que es muy positivo que exista este dispositivo para que los ciudadanos lo puedan activar, sí, cuando estén enfadados, molestos, pero no que el propio presidente solicite su revocación cuando pues fue muy claramente electo por 6 años, ¿no? Porque él tendría que solicitar que se le revoque. Sí. Él dijo, a mí me gusta el mecanismo de revocación de mandato y lo voy a... ¿Qué tiene de malo que haya un proceso de revocación de mandato? Porque uno dice, bueno, es cierto que puede ayudar a sus candidatos. No, es bueno que también exista. Si el presidente, Mario, llega golpeado, llega con baja calificación, llega con la economía mal, con la inseguridad,
pues puede ser que le vaya al revés. Ahora, ¿no? que lo solicite él, o sea, Sí. una consulta, pues mejor una encuesta, ¿no? No, sustituir una democracia por encuestas. Pero es que a veces me parece que el análisis es, el presidente va a llegar muy fuerte a 2021 y como va a llegar muy fuerte a 2021, Karina, va a alterar el resultado de la elección. Puede ser al revés, casi siempre los presidentes a las elecciones intermedias les va mal. Sí, pero sí me parece que debe ser cuidado el proceso, en este sentido de garantizar la menor incidencia y participación del presidente en este proceso, debería de cuidarse. Y O sea, no que no haga creo- campaña el presidente, digamos. Vaya, incluso aparecer antes, ¿no? O sea, la fecha también me parece que por supuesto que va a incidir. Que lo ponga después No, de la elección. O después de la elección, pero también me parece que utiliza un discurso muy afortunado, es decir, con la propia reforma. ¿Quién se va a oponer a que se reduzca el costo Con eso, la austeridad. ¿Quién va a ser el Exacto. valiente, ¿Quién va a no? Que se decir oponga no que a la cueste austeridad? menos la Y democracia. además, ¿quién va a decir que no también a seguir consolidando la democracia? ¿Quién va a decir que no evaluamos al presidente? ¿No? Es un discurso ¿Qué son los muy qués? afortunado. ¿Qué son los qués? En realidad los verdaderos debates, Alberto Vallardo, están en los cómo. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio y buenos días. Oye, bueno, hablamos de los primeros saques en torno a la reforma electoral. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Ves algo interesante dentro? No hay propuesta como tal, todavía no se ha formulado, pero las primeras declaraciones. Sí, yo creo que lo que me parece preocupante es sobre todo el tema de este afán de estar reconstruyendo instituciones. Digo, yo sé que el IFE tal vez no esté funcionando de manera óptima. Hace mucho que dejó de El INE. funcionar. El INE. Bueno, INE el ya. INE, cuando era el IFE, en su primera conformación funcionó bastante bien. Ahorita tampoco está funcionando tan mal. No, Es muy caro, eso sí. sí, no, eso sí. es muy caro. Eso sí, excesivamente caro. Eso sí, yo creo que sí habría que revisar a ver en qué se está yendo todo eso. A lo mejor hasta habría que cambiarlo y ya no tendría que tener trabajo, digamos, consejeros que estén funcionando de manera permanente. Es decir, solamente durante los periodos electorales, federales. Y lo demás, pues que no estén... Es decir, una reforma que haga más barato el INE, pero sin afectar, Mario, Karina, Alberto, su función Claro, sustancial. y sus funciones sustantivas. Cuando surge el INE era organizar elecciones, ¿no? Hoy tienen otra responsabilidad. Bueno, la credencial. Bueno, hoy leía análisis sobre dónde se va buena parte de la lana del INE. Se va precisamente en nuestro documento de identidad fundamental en este país, que es la credencial electoral. Sí. Y recientemente se han metido el tema de la educación cívica, que sabemos que en nuestro país ha sido una gran omisión, deficiencia. No lo han hecho todavía de manera completa, óptima, pero creo que también, si queremos un instituto solo que organiza elecciones, bueno, habría que, ¿y a quién le vamos a encargar toda esta parte de la educación cívica? Que ¿A no lo las está haciendo. universidades? Lo deberían de estar Las haciendo, ¿no? asociaciones civiles. Incluso desde la primaria, secundaria y organizaciones, pero tendría que haber un plan, ¿no? Una política pública de Estado incluso para trabajar en eso, que realmente nuestro país adolece de una cultura democrática sobre todo, ¿no? Karina, el asunto de los organismos locales, los institutos electorales, es raro que en un país federal las elecciones, digamos, no existan, la conducción electoral no sea a través de las entidades subnacionales, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, pues solo son los estados, no hay ninguna entidad federal, en Alemania igual. Sería extraño que en un país federal todas las elecciones se organicen pues desde una arquitectura excesivamente centralista, ¿no? Como propone esta iniciativa. Sí, bueno, incluso no es algo que estemos muy lejanos a ello, ¿no? Desde la reforma del 14 coincido. se recortó enormemente el grado de incidencia y de participación que tenían los propios organismos locales. Entonces, me parece que ahora estamos como en un híbrido en donde ni se lo dejamos al INE como tal ni a los organismos locales. Seguimos otorgándole al INE incluso la redistritación, establecer reglas, por ejemplo, para sondeos, para conteos rápidos. Entonces, digamos, ahí yo creo que sí tendríamos que trabajar porque redujimos la cantidad de funciones de los organismos locales, más no el presupuesto, ¿no? Desde el 2014. Entonces ahí habría que trabajar algunos elementos y no me parece extraño si al final podemos hacer una combinación que garantice el derecho de los ciudadanos. Actualmente es un híbrido. Actualmente es un híbrido, aunque con más atribuciones a nivel nacional, ¿va? Sí. Alberto, sobre los organismos locales. Sí, mira, yo creo que el problema también que tenemos es que vivimos en un centralismo federalizado. Buena, Sí, porque, buena
O sea, porque en realidad esto no es una federación, o sea, son tantas las atribuciones que tiene el poder central que definitivamente pues es esto, es un centralismo federalizado y pues es la consecuencia. Es decir, cuando se hace mal la federalización, lo que haces es duplicar los gastos. Es decir, eso ya está muy estudiado. O sea, cuando hay una verdadera federalización, sí se abate los costos de la operación de las entidades públicas, porque justamente se le encarga a los estados que se hagan dividen cargo. Atribuciones, ¿no? Y se encargan, y algunos estados tienen la parte educativa, pero la asumen ellos completamente, entonces ya no se necesita una entidad federal, o la parte de salud, esa es más compleja, pero algunos sí lo está en la parte de la credencial del lector, ¿no, Alberto? Sí. Un ejemplo, si cada estado tuviera su propio padrón y la credencial, tal vez sería más costoso, ¿no? La lista nominal. Eso tiene más sentido que sea nacional. Sí. ¿no? Sí, es que hay cosas que tienen que ser, digo, me queda claro que tienen que ser así. El problema es que, digo, como en este centralismo federalizado, que lo que queremos es simular una federalización, pues se reparten atribuciones no mal. Solo pasa en temas electorales. Sí, programas sociales arriba, programas Así sociales es. abajo. Se duplica. Educación, salud, ¿no? 9 de la mañana con 20 minutos, vamos al corte. Escríbenos, 33 18 80 76 41 es el WhatsApp. ¿Qué opinas de este primer saque que está haciendo Morena? Desaparecer el Consejo General del INE, desaparecer los organismos públicos locales electorales, es decir, los institutos de los estados. Y el objetivo, de acuerdo a lo que plantean, es que nuestra democracia, nuestro sistema electoral sea más barato. 9 de la mañana con 24 minutos. Otro elemento que está sobre la mesa, Alberto Vallardo, de la hasta el momento virtual reforma electoral, es desaparecer los pluris. Los plurinominales, hay que recordar que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay 500 diputados, 300 que llegan por elección directa en distritos y 200 por la lista pluri. Es muy popular esta propuesta de eliminar los pluris, ¿no, Alberto? Popular y excesivamente populista, diría yo. En realidad, sí, de hecho, de eso ya en varias ocasiones me he manifestado aquí. Yo estoy totalmente en contra de que se eliminen los plurinominales, porque eso lo que provoca es una sobrerepresentación de los partidos. En todo caso, si habría que corregir la manera, porque ahorita los plurinominales pues llegan a la lista, digamos, el orden en que van a poder acceder a un puesto, lo definen los partidos. Las cúpulas de los partidos. En Francia lo que se hace, hay una lista de los candidatos a plurinominales, pero la gente decide por quién vota y entonces pueden modificar el orden en que llegan. Yo creo que eso sería mejor. Incluso si me preguntas, yo en realidad mejor quitaría los diputados de distrito y dejaría puro plurinominal para que la representación sea exactamente la proporción. La proporción de... Pero con listas abiertas y desbloqueadas. Sí, con listas abiertas, desbloqueadas, pero entonces ahí sí tendríamos un Congreso que representaría exactamente las preferencias del electorado. Hoy alguien hacía en la prensa el ejercicio, si no hubiera habido pluris en esta última elección, Morena tendría, 73, Mario, el 76% de la representación. Es decir, podría modificar la Constitución con sus simples votos. Por eso es más interesante que haya gente tan enojada con la mayoría de Morena, pero que al mismo tiempo quiera que se eliminen los pluris, ¿no? Claro, pues eso. Yo creo que hace falta información ahí, Enrique, porque nos vamos con la idea, de nuevo, de la austeridad. 500 diputados son muchos, y tal vez si se acuerda que sean menos, se tendría que disminuir proporcionalmente. Yo creo que coincido completamente con Alberto, los plurinominales vienen a darle la representación a minorías, partidos, candidatos que no ganan en un distrito, pero que ahorita no lo hacen, pero deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo. Bueno, ahorita equilibran. Si no hubiéramos tenido este sistema mixto, nos hubiéramos quedado con un bipartidismo entre PRI y PAN. Hubo representación de muchos partidos. No, creo que no es la opción, aunque suene popular y coincido con Alberto, es populista, no se deben desaparecer. Tenemos todavía un sistema un poco mejor aquí en Jalisco con los diputados de repechaje, ¿no? Que no creo que sea la mejor manera. Me gusta más la que propone Alberto, listas abiertas, ¿no? Donde los ciudadanos puedan definir el orden de la lista, que hoy en día lo hacen los partidos. Que para un modelo de esas características también se necesita una ciudadanía mucho más informada y mucho más atenta, porque una cosa es votar por un partido en un distrito y conocer un candidato, y otra cosa es ya debatir sobre una lista, Karina, sobre cómo lo acomodas, dónde. Necesitas una población más politizada, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso sería riesgoso. Bueno, yo parto de un elemento, o sea, la percepción generalizada de los ciudadanos sobre el desempeño de los diputados es muy mala, en general es mala.
Entonces, cuando planteas una propuesta que de inicio representa un ahorro, porque así lo podemos ver, ¿no? El eliminar los diputados plurinominales en automático es un ahorro. No te das cuenta que lo que estás haciendo es eliminar también un contrapeso. Y eso me parece lo más riesgoso, porque los ciudadanos nos vamos, en general se van, con una idea de austeridad, compramos ese discurso, pero no nos damos cuenta la implicación o el daño que podríamos hacer a un contrapeso político. Alberto, quitarle dinero a los partidos. Ya en Jalisco ya se logró, se aprobó sin voto no hay dinero y ya está operando desde este año y se nota incluso en la actividad de los partidos. Se nota que no tienen tanta lana como antes para anunciarse, para pagar, para mantener burocracias. Se redujeron las burocracias. ¿O no? Se han tenido que despedir a muchísima gente, particularmente en el PAN y en el PRI. Alberto, la propuesta, al menos ahí sobre la palestra de Morena, es 50% menos para los partidos políticos. Otra tremendamente popular, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que en ese sentido a lo mejor estaría bien, pero lo curioso es que Morena se opuso a que se aprobara la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero que se presentó en el Congreso Federal por impulso sobre todo de Pedro Kumamoto y también con apoyo de Cloutier. Porque esto sí, de entrada se baja, digamos, la cantidad de dinero a repartir, pero la propuesta que tenía, la virtud de la propuesta de Sin Voto No Hay Dinero es que además la cantidad que se iba a repartir estaba sujeta a la proporción de personas que efectivamente salieran a votar. Es decir, ahorita, independientemente de si el 10% de los electores sale a votar solamente, se les va a repartir el 100% de ese dinero. En cambio, con esa iniciativa lo que quedaría es que, pues si solamente sale el 35% de la población, pues el 35% eso es lo que se reparte entre los partidos. Como diciendo, si no logras seducir al elector para que salga a votar. Si el conjunto de los partidos no consiguen que la gente salga a votar, entonces todos salen castigados. Incluso eso le daría mucho más peso al voto nulo, porque ahí sí, los que anularan su voto, pues conseguirían entonces que se bajara la cantidad de dinero que se le va a asignar a los partidos. Yo creo que si de veras que le quieren entrar, yo creo que esa es una muy buena manera de hacerlo. Digo, sigue siendo riesgosa, a lo mejor hay muchísima gente que ahora con mayor razón no sale. Pero dice, con que no le den a los partidos, entonces, no voy a... Pues no me interesa. Pero bueno, a la larga yo creo que igual aprenderemos a lidiar con eso. Ya se había aprobado Sin Voto No Hay Dinero y en la última elección en Jalisco votó cerca del 60%. No creo que que si hay un candidato que te convence, no creo que por el simple hecho de que no reciba dinero no salga desincentivo la participación. Mario. Enrique, yo sigo siendo partidario del financiamiento público, ¿no? Ya lo hemos comentado, aunque lo ideal sería que los propios partidos gestionaran sus recursos, las militancias, las cuotas, pero creo que todavía en nuestro país no estamos en condiciones, todavía estamos batallando con la fiscalización, todavía hay recursos, muchos recursos que entran a los partidos a financiar las campañas, ¿no? De procedencia ilícita del ámbito público, en fin, pero creo que sí se debe modificar. A mí me gusta el esquema en el que la bolsa no se defina calculando con base en la cantidad de electores, sino con la participación de los ciudadanos en las elecciones, es decir, no con la lista de ciudadanos registrados en el padrón electoral, que eso pues daba un financiamiento que constantemente iba creciendo. Karina. Yo no dejaría únicamente que el financiamiento de los partidos llegara por la cantidad de votos, sino forzosamente tendría que ir acompañado con un proceso muy claro de fiscalización. Si nosotros no tenemos claridad en hacia dónde se va el recurso y además de dónde viene, me parece que vamos a seguir o abriendo vetas que quizá no vamos a encontrar realmente hacia dónde van, ¿no? Ni de dónde vienen, o este poder oculto que también van a ejercer algunos otros actores a partir o a través de los partidos. Sí, a ver, el financiamiento privado tiene riesgo. Sí, pero creo que en este momento estamos parados. Pero en este momento estamos parados en el peor de los mundos, porque sabemos que el dinero privado entra en las campañas, ¿no? Intereses de constructores, intereses de empresas, pero al mismo tiempo tenemos un financiamiento público tremendo. Entonces estamos parados, digamos, en el peor de los mundos, ¿no, Mario? Sí. Mario Ramos, Alberto Vallardo, Karina Hermosillo, gracias por estar aquí. Bueno, ya cuando hay una propuesta más sólida sobre la mesa ya la discutimos. Gracias. Vamos al corte y hablamos con los constructores, línea 3 y todo el debate sobre los moches. Zona 3. Todo un plus en el 91. Estar en contacto y comunicación, hay muchos mensajes. WhatsApp 3318 8076
8:41. Luis Méndez Jalez es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco y está aquí con nosotros en cabina. Presidente, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, gracias por la invitación. Oye, ¿tú nos puedes descifrar cuándo estará funcionando la línea 3 del tren ligero? Más o menos tú que tienes experiencia en construcción, que has visto la obra, ¿cuándo podrá estar? Mira, por lo que también entre lo que he platicado con los funcionarios públicos, tanto con SCT, con gente de gobierno del estado, pues al parecer se está pronosticando terminar este año. Yo he venido manifestando que depende de muchas circunstancias, ¿no? Inclusive de la inversión que llegue en su momento. Si habláramos técnicamente que la inversión llegara en su momento y que las empresas constructoras trabajaran de manera intensa, podemos estar teniendo una línea terminada a finales de este año, pero depende mucho de esas circunstancias. Que en diciembre va a estar terminada, no sé operando, pero terminada. Depende de esas circunstancias, ¿no? Yo lo he venido manifestando, creo que termina el siguiente año, pero bueno, esperemos que me equivoque y los funcionarios son al final los que tienen más la sensibilidad porque son los que han estado transitando la línea pues, todos los días y son los que traen todo el termómetro, ¿no? Y al parecer se termina en diciembre de este año, esperemos que sí, ¿no? El acuerdo de Alfaro y de López Obrador era terminarla en diciembre de 2019, cuando se reunieron y dieron aquella vuelta en la línea 3, pero la mayoría de los especialistas dicen abril-mayo de 2020. Sí, ¿Tú también lo ves por ahí? ¿Abril-mayo de 2020? Sí, esperemos que me equivoque. Sí. Hay mucha gente que piensa que digamos, que ve la obra, la contempla. ¿Tú crees que es una obra segura? ¿Te parece que es una obra bien hecha, bien terminada por todo este debate que ha habido sobre los neoprenos? Mira, aquí lo más importante es que los estándares de calidad se cumplan, es decir, que esté bien vigilada la obra, bien supervisada la obra y que tanto gobierno estatal como federal es a quien le tocó ejercer esa obra, pero estatal es quien la va a manejar durante, pues de aquí en adelante, durante muchos años. Entonces, en ese sentido es importante que las pruebas, una vez que se entregue la obra, se lleven de una manera muy, muy meticulosa para que sea segura. Y sí. Pero no nos va a pasar de la línea 12, no crees. No. ¿Has estado cercano a la obra? Sí, nos han estado invitando de SCT a tener visitas al sitio. Inclusive hemos hecho ya recorridos. Cuando se hizo el recorrido que vino el secretario Jiménez Espriu, ahí estuvimos y es una obra de primer mundo en todos los sentidos, ¿no? Sí hubo detalles, errores, como el tema de los neoprenos que pues asciende casi 1,000, son 1,400 y tantos neoprenos. Entonces sí fue un tema serio, pero que bueno, se corrigió a tiempo, se revisó y hoy en día se están haciendo todos los cambios y se está cuidando muy bien la calidad. Hace algún tiempo que estuviste con nosotros, Luis, me decías que platicando sobre el asunto de los moches, que siempre sale con este tema de la construcción, me decías que según tu cálculo 15 de cada 100 obras estaban involucradas en corrupción. Esa cifra que me diste en aquel momento generó mucha discusión. ¿Sostienes que ese mismo dato que me diste en aquella ocasión, que tenía que ver con los gobiernos que estaban en zona metropolitana y en Jalisco, sostienes que más o menos se mantiene igual con esta nueva administración? No, mira, definitivamente hemos hecho muchas cosas y hemos regulado muchas cosas y trabajado muy de la mano, ¿no? Creo que hay elementos de transparencia, creo que hay instituciones que han cuidado eso, hay una ley de obra pública que los municipios, bueno, principalmente es estatal, lo están trabajando muy bien. Los municipios de Guadalajara y el resto de los municipios están trabajando reglamentos y venimos trabajando eso desde hace ya aproximadamente, en algunos municipios se viene trabajando desde hace 6, 8 años, 10 años, sí. Pero definitivamente hemos dado pasos muy, muy, muy significativos en el sentido del combate a la corrupción. ¿Ya no hay moches? Hasta ahorita yo no tengo ningún caso. Pero nunca hay casos. Bueno, pero o sea, nunca se hacen públicos los casos. Sí, pero hoy en día ni siquiera me han venido a decir, oye, el tema está, en tal lugar se está pidiendo. Hasta hoy no. Guadalajara identificó a dos constructores que habían dado moches.
a funcionarios públicos. Ok, sí. Sí, supiste de ese tema caso. que lo registró la Contraloría. Sí, lo registró y la verdad eso se aplaude. No es, Luis, de pronto que los constructores temen hablar por ser inicio de sexenio, porque no vaya a ser que les vaya mal con la obra pública, que tengan alguna represalia. Mira, definitivamente esto es un sistema. Creo que no nada más es de una parte, creo que es de las dos partes. Es un sistema anquilosado que se ha venido permeando durante muchísimos años y donde para que exista deben de participar ambas partes. Tanto hay muy buenos funcionarios de un lado y hay muy buenos empresarios también de este lado. Al revés, hay muy malos funcionarios y hay muy malos empresarios. Y creo que siempre se debe de trabajar en ser testigos y buscar esa transparencia para que no se den estos casos, porque sí, sigo diciendo yo que no es un tema de una sola persona, no hay cohecho, en ocasiones puede haber extorsión y todo esto es la parte compleja de lo que es la corrupción, ¿no? Vamos a ir a un corte para hacer enlace con Justicia Abierta. Son las 9 de la mañana con 42 minutos y seguimos la entrevista con el presidente de CEMIC, con Luis Méndez, para que me mandes tus comentarios, preguntas. Seguimos hablando sobre moches, distintos temas relacionados con obra pública. 9 de la mañana con 42 minutos. Escribirnos, mandarnos mensajes, 33 18 80 76 41. Estamos platicando con Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, sobre la línea 3 del tren eléctrico, sobre el asunto de los moches, la corrupción que siempre hay en el sector de la construcción. Pero antes saludamos a Jorge Torres, él es abogado y está todos los martes con nosotros en Justicia Abierta. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Ustedes? Bien, a la orden. Excelente, muchas gracias. Miren, el espacio de hoy de Justicia Abierta, quiero darle seguimiento a un comentario que hizo Manuel Ayala, quien me precede en este espacio. El martes pasado comentó del aniversario número 8 de la reforma al artículo 1 constitucional. La Suprema Corte ha estado sacando algunos spots que ustedes seguramente han visto en radio y televisión, llamados Ya lo dijo la Corte, que tienen este mismo sentido. Y me gustaría tratar de explicar en términos más llanos un aspecto esencial de esta reforma. Es la reforma constitucional más potente en la historia reciente en protección de derechos humanos. ¿Qué es lo que hizo esta reforma al artículo 1 constitucional? Y entre muchas otras cosas, solamente me voy a referir en este momento a la modificación del párrafo 1 y 2. Dice el artículo 1 constitucional en el texto reformado que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Mientras que en el párrafo 2 dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto lo que vino a cambiar es que la extensión y contenido y nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas que habitamos en el país ya no iban a estar definidos solamente por el texto constitucional, sino por el texto de cualquier tratado internacional que México haya celebrado previamente, incluso en donde se describiera un derecho fundamental. Imaginen que todos los tratados internacionales que México firmó en la segunda mitad del siglo XX estaban contenidos en un dique que era la Constitución, y esta reforma abrió el dique e inundó de aplicabilidad de textos de tratados internacionales que protegen derechos fundamentales. Y la Suprema Corte, a raíz de esta reforma, indicó en una jurisprudencia que ya no tenemos que andarnos preguntando qué tiene más jerarquía, si la norma constitucional o un tratado internacional, sino que tiene jerarquía y debe aplicarse aquella norma interna o externa que defina con una mayor amplitud o una mayor protección al derecho fundamental. Les pongo dos ejemplos de cómo ha ido transformando esto el sistema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hemos platicado en 2013 un caso que resolvió en donde decretó que cuando se resuelva un asunto en donde participe una persona con cierta discapacidad, la sentencia tiene que incluir un formato de lectura fácil para que esa persona lo entienda y no en formato tradicional para que su representante o tutor se le explique. Esta resolución de 2013 se basa en un tratado internacional que México firmó desde 2007 y que no había tenido ninguna aplicación en territorio nacional. 6 años y solo a través de esta reforma tuvo aplicabilidad. Otro ejemplo, resoluciones recientes basadas en la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño, que México suscribió desde 1990
Y apenas ahora estamos viendo resoluciones de los tribunales en donde se establece que no se pueden decretar decisiones, por ejemplo, en relación a custodia de menores, con base en estereotipos de la imagen del padre o la madre y de quién está mejor basado para tener la custodia con base en una consideración general o en un estereotipo. De manera que es a través de esta reforma en donde han tenido aplicabilidad en casos concretos los tratados internacionales, y esto ha generado un auge en el conocimiento de los mismos. Me parece que el reto ahora, la Corte lo ha entendido bien, pero el reto ahora es que las personas entiendan que tienen esta herramienta a su favor y que las invoquen en los tribunales, porque esto puede hacerse vida en cualquier juicio, en cualquier instancia, y no solo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Oye, Jorge, antes de despedirte, me gustaría, tú siendo parte de la barra mexicana de abogados, conocer tu opinión sobre el asunto Texcoco-Santa Lucía, el posicionamiento el fin de semana de parte de la barra mexicana de abogados generó mucha polémica, respuesta del presidente de la República. No sé en general, ¿qué opinas de la forma en que respondió el presidente de la República y si crees que la argumentación de la barra mexicana de abogados está, digamos, protegiendo corruptos, como dice el presidente? No, yo creo que se está desenfocando la discusión. Miren, creo que tenemos que perderle el miedo a que los abogados seamos una voz de contrapeso frente a cualquier gobierno. Creo que tenemos que tener la conciencia, el gremio de abogados, de que somos responsables y depositarios del Estado de Derecho en este país. El comunicado no apoya los amparos, sino que lo que hace es que critica y denuncia las amenazas que el presidente, porque esos son las amenazas que el presidente indicó en una conferencia previa, de ventilar públicamente los datos y la identidad de las personas que promovieron esos amparos. Eso es una total violación a la ley, porque expone a esas personas a riesgos en su intimidad, en su vida privada y en otros valores protegidos. Y el presidente le contesta en la siguiente mañanera diciendo que a él no lo van a callar. A ver, no es si ustedes leen el comunicado, en ningún momento se está quejando la barra de que el presidente ejerza su derecho y su libertad de comunicar su postura sobre algún tema. Ni siquiera los amparos que se han interpuesto en contra de la cancelación del nuevo aeropuerto están enfocados a callar al presidente. Sí. Él es el que desenfoca, digamos, un poco la discusión para decir, no me van a callar. Nadie quiere que se calle. Es más, tenemos que tener libertad de expresión todos. Y de hecho, la forma en como reprocha a la barra estar defendiendo corruptos implica también un ataque que es contrario a la libertad de expresión desde mi punto de vista, porque no hay ninguna base para afirmar eso. El presidente de la barra firma ese comunicado sí, como representante de un gremio y como tal estamos representados todos los que pertenecemos a esa barra. No creo que pueda entonces justificarse un señalamiento de esas características. Ahora, sobre el asunto, perdón, Jorge, de la transparencia de quién está atrás de las suspensiones, ¿no debería ser información pública esa? Cada persona cuando promueve un amparo tiene la facultad de decidir si sus datos personales pueden ser públicos en las versiones públicas que las resoluciones que los tribunales van generando o si se deben de guardar en confidencia. Entonces, en aquellos casos en donde los quejosos no hayan solicitado la confidencialidad, sí son información pública. El problema que yo le veo es el contexto en donde el presidente dice que lo hará público. O sea, ¿lo hará público para qué? ¿Sí me explico? O sea, no tanto que se haga público, sino la motivación del presidente. Híjole, y la posibilidad de que eso suscite un ataque, represalias, sí, señalamientos, sin necesidad de un procedimiento, o sin pasar por un procedimiento en donde efectivamente se impute la protección a un acto corrupto, que en eso yo creo que nadie estaríamos de acuerdo, ¿no? Si tiene elementos para hacerlo, que lo señale y que la fiscalía investigue, incluso al abogado, ¿no? Yo eso es lo que pienso. Si hay pruebas de corrupción, que se investigue y están las instancias competentes. Pero que mientras tanto no se exhiban ni se trate de linchar a quien está promoviendo amparos. Es una sentencia pública sin juicio. Te agradezco mucho, Jorge, como siempre. Un abrazo. No hay de qué, Enrique. Igualmente, hasta luego. Jorge Torres, abogado, parte de la barra mexicana de abogados. Estamos platicando con Luis Méndez, él encabeza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco.
el gobernador Luis dijo ante industriales, ante ustedes, ante los constructores, que van a invertir en torno más o menos a 18 mil millones de pesos en infraestructura en este periodo, más que el año anterior, y que se va a superar la inversión incluso en la Ciudad de México. ¿Están viendo ustedes que los recursos en obra pública se están desembolsando? No, porque ya sabes que a nivel nacional existe una especie como de atorón del gasto, siempre sucede cuando inician sexenios. En el caso de Jalisco, ¿ven que la obra pública está empezando a fluir? Sí, fíjate que creo que Jalisco nos vamos a diferenciar del resto del país. El PIB de la construcción a nivel nacional, Enrique, tuvo un decrecimiento de casi 1 punto al terminar este año, y el primer trimestre pues anda por ahí, ¿no? Entonces, pero en Jalisco se están haciendo estrategias muy importantes y se está invirtiendo en 3 grandes rubros: en movilidad, en lo que es el tema hidráulico y en el que es el tema de conectividad de caminos, entonces y conservación de los mismos, más bien. Entonces, en esos 3 grandes rubros se ha venido trabajando muy fuerte, y creemos que Jalisco, a reserva de lo que venimos trabajando, pues vamos a estar bien. ¿Y la inversión privada? Muy importante. El área metropolitana de Guadalajara ha crecido de manera exponencial los últimos 10 años. El 60 o 70% de esta inversión ha sido en edificación, y si le agregamos un poco de movilidad y tema de transporte, pues se va casi al 75-80% de esta inversión. Pero ves condiciones, porque por todo este debate sobre la certidumbre, si hay o no, si se están moviendo algunas cosas, el peligro también, Luis, de entrar en una fase bueno, estamos en una fase de desaceleración, pero entrar tal vez a un momento recesivo. ¿Cómo ves el ánimo de los constructores en términos de inversión? Sí, definitivamente lo que viene sucediendo en la parte externa con otros países como es China, Estados Unidos, y lo que viene sucediendo en el país, pues ha hecho que los empresarios tengan más precauciones y sean más conservadores en sus inversiones. Vimos que el primer trimestre de este año se detuvo un poco la inversión, obedeciendo a esto que está sucediendo, ¿no? Esperemos que pronto ya el ánimo de nuevo empiece a caminar. El crecimiento que hay del valor de la productividad de las empresas en Jalisco creció un 3% en el primer trimestre, entonces aún sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, ¿ves en este momento un poquito más de contención, pero no ha decrecido la inversión como tal? No, aquí en Jalisco no. El resto de la República y a nivel federal sí ha tenido un punto negativo. A ver, algunos comentarios de distintos temas que nos han llegado esta mañana. Dice Gerardo, buen día. ¿Por qué nuestro flamante presidente siempre debe tener otra información? Supongo que sobre el asunto de Enrique Peña Nieto, pues en realidad habló del tema, hace rato lo comentamos, y dijo que era un proceso que estaba en marcha y que por lo tanto no iba a... pues digamos que no iba a impulsar o no iba a frenar ningún proceso que estuviera abierto. Hola, Tucen, acabo de leer en un diario local que el gobierno del estado está buscando la ayuda de CONAPRED para combatir la discriminación en el estado. A ver si en una de esas el CONAPRED le hace ver a los DMC que no es casualidad que no haya persona con tez morena en el gabinete, ni en su bancada en el Congreso, ni entre sus miembros de alto rango. Creo que eso se llama racismo, pero ya el CONAPRED dirá, bueno, el asunto del CONAPRED es más bien por la conferencia que habrá en relación a los derechos, en donde una organización que está promoviendo una conferencia sobre... se llama el mito de los falsos derechos, algo así relacionado con el feminismo, más bien tiene que ver con ese evento en particular. Pascual Vega nos dice, Enrique, buenos días. De hecho, la Contralora no renuncia, se va a jubilar, por eso nos está dorando la píldora con todas las auditorías, nos dice, bueno, sobre el asunto de la Contraloría. Nos dice Miguel Ángel, Enrique, buen día. ¿Tú sí podrías explicar por qué en Estados Unidos es quien investiga a Peña y no México? Pues hay que preguntarnos por qué, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la independencia de los fiscales, la independencia del Ministerio Público en Estados Unidos, en donde se pueden hacer este tipo de investigaciones, y en México lamentablemente siempre se bloquean. 5708 nos dice, es un falso argumento el de la austeridad. Se han invertido recursos políticos, económicos y humanos durante 25 años para hacer instituciones a nivel federal y local. ¿Cuánto se perderá en conocimiento, en recursos materiales, recursos humanos? Eso no se calcula. ¿Cuánto costaría el despliegue del INE en las 32 entidades? Quizá fuera más caro, ese cálculo no existe. Me parece que es una reforma para controlar al INE
y no a 32 institutos. Por otro lado, el desprecio de lo local es lamentable. La democracia local dinamiza a nuestra democracia federal. Saludos a todos sobre el asunto precisamente de la reforma electoral. Nos dicen felicidades por la buena mesa de hoy. Hace falta examinar el tema del financiamiento a los partidos por sus mismos agremiados. Luis, te agradezco haber estado con nosotros, habernos compartido estos elementos y vamos a estar muy pendiente del tema de la construcción. Gracias. Gracias, Enrico, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Mañana está con nosotros Margarita Sierra, la encargada de elaborar con la sociedad civil el plan estatal de desarrollo. Y también vamos a presentarte un ranking sobre gobernadores a nivel nacional que hace la revista Campaign and Elections. Mañana lo platicaremos, seguramente te interesará la información. Soy Enrique Tucen y retomamos la conversación mañana a las 9.